día martes, si ustedes me acompañan allí, comienza justamente el repaso de la semana diciendo liberación de la esclavitud. El sábado, no solamente haciéndonos recordar, ¿cierto?, guiando nuestros pensamientos a un Dios creador, sino además ahora guiándonos a un Dios redentor, liberador. Correcto. ¿Qué le hace pensar esto así en primera instancia, profe? Bueno, tenemos que pensar primeramente de que cuando leemos las primeras páginas de la Biblia, se habla de la creación, Ujú. pero inmediatamente se introduce un tema que por supuesto no estaba en los planes de Dios, no era el propósito de Dios, que es la desobediencia, la caída, Ujú. a lo cual se le llama en la Biblia el pecado. Entonces, a partir de ese momento cambia totalmente la experiencia del ser humano. Y el ser humano que fue creado libre totalmente, el ser humano que fue creado para adorar permanentemente a su Dios y ser un reflejo claro, nítido de su carácter Ujú. y alegrar con su vida, con sus obras, con sus palabras, la creación, todo lo que existe y alegrar al Creador, se transformó en un, digamos, motivo de tristeza, de dolor para Dios y también para las demás criaturas. El pecado trajo una verdadera esclavitud espiritual, ¿no?, bajo el poder dominante, ¿no?, en este mundo, que fue el poder del enemigo, el poder de Satanás. Por eso de que el sábado va a cobrar, diríamos así, una dimensión adicional a la que mencionamos al principio. Si no hubiera sido por esto, por el pecado, tal vez el sábado no hubiera sido un recordativo también de Ujú. la liberación o de la redención. Ujú. Pero esa es la experiencia que nos toca vivir Sí, a el ti y a autor mí. coloca, ¿no?, en el día martes, si ustedes me acompañan, después de la pregunta que están en negritas y los renglones en blanco, dice, el Nuevo Testamento enseña que la esclavitud del pecado demanda un Salvador poderoso, tan ciertamente como la servidumbre en Egipto lo hizo necesario para el antiguo Israel. Quiere decir que aquí estamos, ¿no? El hecho es, dice, la esclavitud del pecado demanda un Salvador poderoso. Así que podríamos decir, sin embargo, que el sábado existió antes de la caída. Así es. Sin Eh, embargo, digamos, además de ser un recordatorio de la creación, y sin embargo haber sido hecho antes de la caída, haber sido impuesto, ¿cierto?, puesto antes de la caída, sin embargo también señala la liberación. Correcto. Dado de que el sábado es un día en el cual Dios deseaba que sus criaturas se acercaran a Él y Ajá, gozaran de una comunión mucho más estrecha ajá. con el Creador. Eh, por este hecho, cuando el pecado hizo separación, cuando el pecado alejó a sus criaturas amadas, sus más amadas criaturas, que eran los seres humanos, del Creador, entonces Dios puso en movimiento toda una estrategia, todo un plan, Ujú. con enorme sacrificio, por supuesto, y con mucho empeño, y utilizando todos sus mejores atributos, diríamos así, para atraer al ser humano de nuevo a su presencia y a su comunión, a su Ujú. compañía. Y el sábado justamente llegó a ser entonces el momento o el ámbito de acercamiento y de reunión especial en el cual las criaturas pueden volver a disfrutar de esa comunión. Y entonces el sábado representa toda esa obra incansable de liberación que el Señor hizo y sigue haciendo Ujú. por cada ser Sí, sí, humano. sí, sí. Yo puse acá, el sábado es una experiencia de fe, el sábado redime. A mí me gusta en el tema de pensar, profe, cuántas veces comenzamos el sábado con problemas, sin haberlos resueltos.
Y el hecho es que al comenzar las horas del sábado, nuestros pensamientos tienen que hacer un corte, ¿no? Es decir, que de repente dejé un problema que me ata con el trabajo diario, y ya, bueno, el quedar atado a ese problema sería transgredir el sábado, ¿no? Y entonces allí el sábado hace un corte. Y entonces el sábado no solamente hace un corte, sino que también me ayuda en el tema de que frente a ese problema que yo no lo resolví, sin embargo durante 24 horas no me hago problema del problema. Hay una situación, hay un canto que se solía entonar aquí en Libertador San Martín, por lo Sí. menos, hace algún tiempo que durante el culto que decía, oh Señor al orar, y decía la letra al principio, mis problemas quiero olvidar. Ujú. Y entonces hubo alguna observación, alguna persona hizo alguna observación, lo que motivó a modificar la letra de ese. Entonces, oh Señor al orar, cantaba, mis problemas quiero entregar. Ujú. Fue la versión, diríamos, definitiva, porque es la que inclusive aparece en los nuevos himnarios, ¿no? Ujú. Porque en realidad nosotros el sábado tenemos la posibilidad de entregar nuestros problemas en las manos de Dios, no Exacto. olvidarlos simplemente, no dejarlos de lado, porque dejarlo de lado y Sí, porque olvidarlos sería como que ignorarlos, ¿no? tratar de ignorarlos, digamos así, en una forma deliberada es un poco difícil, Ujú. porque siguen estando ahí y molestando. Pero si nosotros tenemos la seguridad de que Dios se ocupa de sus hijos, de no solamente, digamos, en cuanto a, digamos, a las cosas que tienen que ver con el culto, sino con los problemas personales, Él va a tomar en sus manos esa situación, va a tomar ese problema y se va a resolver. O sea, podemos tener la confianza que el Señor nos va a dar una salida y por eso podemos descansar en paz, no estar, digamos, preocupados. Ujú. Y me queda también el tema de que lo que el autor quiere enseñar también dice liberación de la esclavitud, cuando allí Isaías habla, ¿no?, de ligaduras de impiedad. El sábado como señal, símbolo de que Dios puede y quiere, desea quitar, hacer un corte, ¿no?, de aquellas cosas que nos atan al mundo, vicios, quizás malos deseos. Correcto. Yo doy un pequeño testimonio Ujú. de mi adolescencia. Yo me alejé aunque yo nací en un hogar adventista, pero con el tiempo, cuando entré en la adolescencia, me alejé. Ajá. Y, y estuve un buen tiempo, asistí a colegio secundario no adventista, mis compañeros no eran adventistas, y había algo que a mí me gustaba mucho, y por mucho tiempo lo practiqué, que es el fútbol, Ujú. como deporte. Y muchas veces mis compañeros de curso organizaban partidos los días sábados. Mm. Yo no era bautizado, porque yo cuando llegué a la adolescencia me aparté, pero no llegué a bautizarme. Ujú. Entonces yo pensé, bueno, voy a ir igual, total, yo no soy bautizado. No tengo, digamos, por así decir, un compromiso Sí, tan sí, 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 sí. profundo ni tan serio. Y me iba a jugar al fútbol muchos sábados, así con mis compañeros de curso. Y el fútbol era una de las cosas que más me hacía disfrutar, una de las cosas más lindas Ajá. en ese tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero resulta que cuando yo iba los sábados a jugar al fútbol, no disfrutaba. Ajá. No disfrutaba. O sea que de alguna manera eso fue algo que me tuvo ahí, ¿no? Hasta que finalmente prevaleció, ¿no? Dios ganó la Gracias a batalla. Dios ganó la batalla. Pero el hecho de que eso que uno venía trayendo desde la niñez, ¿no? Esa certeza de lo que significa ese día para Dios y también para nosotros, me ayudó, diríamos así, a superar esa crisis, o en el momento de crisis, por lo menos reflexionar profundamente y bueno, llegar finalmente al arrepentimiento. Gracias, profesor, por esta experiencia y bueno, seguimos en el próximo bloque, continuamos con el día miércoles.